Muchísimas gracias a Revelab Studio por patrocinar este vídeo. Así que aquí estás, viendo vídeos sobre si deberías empezar a disparar fotografía en analógico. Pues espero que este sea el último y que sea capaz de resolver todas tus dudas existenciales después de este vídeo. Igual decides disparar fotografía en analógico porque está de moda, porque de repente viste esa foto de Tom Holland y Zendaya disparando un selfie con una Contax T2 y dices, quiero ese rollito. Pues malas noticias para ti, porque esa cámara cuesta un ojo y parte del otro. Otra razón es porque llevas años disparando fotografía digital de manera personal o por trabajo y quieres, digamos, avivar esa llama. Quieres algo un poco más íntimo para tus fotos más personales. Y claro, empiezas a mirar hacia lo analógico. Pues bien, mientras aprovecho para organizar esta montaña de negativos que Revelab Studio me ha estado enviando durante todo 2024 y que yo he estado procrastinando, voy a darte una serie de razones por las que creo que deberías empezar a disparar en analógico. Y bueno, ya de paso os voy a enseñar mis fotos favoritas de 2024 y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque algunas fotos del gran viaje a Japón también van a aparecer. En primer lugar quería hablar del encanto del equipo. La fotografía analógica empieza por el cacharro. Tu cámara es un pedazo de mierda. Quiero decir, de historia. Puede que te miren con respeto e incluso piensen que sabes lo que haces, aunque en realidad no tengas ni idea, como me pasó a mí. La primera vez que me paran preguntándome si estaba disparando en analógico. Yo, sí, pero no tengo ni puta idea de sacar fotos, así que lo mismo da. Además, cada cámara tiene su personalidad, tiene su sonido, su textura, su forma de ver el mundo. Con una cámara tienes muchas más variables, pasando por los formatos hasta llegando a las emulsiones. Hay más margen para experimentar, para llevarte una sorpresa y para cometer errores, y eso es algo bueno. En términos generales, con la fotografía analógica todo se ralentiza, y por eso me gustaría pasar al siguiente punto. Estoy esperando a que alguien se sienta enchufado justo en la parte iluminada para sacar una foto, como súper cándida, por decirlo. Que es la paciencia de lo analógico versus la inmediatez de lo digital. Disparar en analógico es como esperar la carta de ese amigo o amiga que te escribe, que la verdad que cuando esa carta llega es todo un subidón. La espera es mágica, no sabes si esa foto que acabas de sacar va a ser la foto del mes o una foto borrosa, con mucho grano, mal enfocada y con fugas de luz. No quiero desanimaros con esto, al contrario, porque lo que parece en principio un problema es justo lo que lo hace emocionante, y haciendo las cosas despacio y de manera consciente es como uno realmente aprende. Y hablando de fotos de un montón de grano, quiero hablar de ese tema más en concreto. Creo que el grano en la fotografía analógica es uno de los grandes puntos a tener en cuenta. Esa textura que hace que la foto tenga carácter. Y seamos sinceros por un momento, no se puede comparar con lo que te ofrece Lightroom. El grano de la fotografía analógica da un aire de recuerdo, como una memoria que no sabes si viviste, pero sientes que sí, porque tiene atmósfera y tiene emoción. En cambio, el grano en la fotografía digital es como escuchar reggaetón en una radio rota. Otra cuestión que puedes conseguir con la fotografía digital son esos halos de luz que se generan por el tipo de emulsión que estás disparando, especialmente con las 800 razones que te da CineStill. En cualquier caso, aunque de forma no tan notoria, hay muchas otras emulsiones con las que también puedes conseguir este efecto, como por ejemplo estas fotos que saqué en 35 mm. Por último, los colores, otro aspecto que no podemos negar, y sobre todo partiendo de la base que depende de la emulsión que vayas a disparar. Hay algunos que tienen unos colores más pastelosos, hay otros que tienen unos colores más intensos. Y seamos sinceros también en esto, es algo que todavía no se puede replicar 100% en digital, a pesar de que te intenten vender el típico preset pack. En mi opinión no es el mismo sentimiento que obtienes con tu fotografía digital que con tu fotografía en analógico. Y seamos sinceros, ¿para qué tener una copia cuando puedes tener lo auténtico? Así que hablemos ahora sobre el hecho de disparar fotografía en analógico. Como os comentaba, bueno, en realidad no estoy tan seguro porque el guión de estos vídeos cada vez es peor. Pero lo que sí es cierto es que la fotografía analógica te hace ser más realista y más consciente a la hora de tomar las decisiones y sacar tus fotos. Piensas qué vas a fotografiar y cómo lo vas a fotografiar. Esa es la principal lección que he aprendido en todos estos años con la fotografía analógica. Tienes una cantidad limitada de fotos, 36 exposiciones o 24 generalmente en 35 mm. Y si estás tirando en formato medio, pues al menos 16, 12, 10 o incluso 8 por carrete. Y cada foto cuenta porque no la puedes borrar y cada clic cuesta, pero ya hablaremos de eso más tarde.
Lo que sí está claro es que hay que disparar con cabeza y con intención. No estás utilizando este formato para disparar 36 fotos de tu gato en la caja de arena en plena noche con mala luz. No me malinterpretéis, claro que lo podéis hacer, pero definitivamente deberéis ser el sobrino de Rico McPato. Con este formato de lo que se trata es de esperar el momento justo y darle más peso a cada decisión. Y ya que hablo del tío Rico McPato, creo que hablemos del principal problema a la hora de disparar en analógico, que creo que todos somos bastante conscientes: el precio. La verdadera razón por la que decides sacar cada foto que disparas. Sí, disparar en analógico cuesta, y mucho. Cada foto tiene un precio. Si no enfocas bien, si metes mal el carrete, esto te cuesta mínimo un café o 15. Lo que quiero decir con esto es que con vuestra cámara digital y tener un número ilimitado de fotos, creo que pierdes presencialidad en el momento, y eso lo veo mucho. Hay gente que está mirando a la pantalla constantemente, buscando el fotograma, disparando ráfagas. Con la fotografía analógica contemplas, sabes cuando llega el momento y clic, sacas tu foto. Supongo que lo podemos poner en contexto. Si eres aquella persona en la que actualiza su Sony o su modelo de Fujifilm X100, creo que el precio va a rondar más o menos el mismo que si estuvieras disparando en analógico. Y si el costo realmente supone un gran problema, siempre podéis disparar en cámaras de medio formato. Es decir, que tendréis 72 fotos en un carrete de 36. Equipos que tienen una óptica excelente. Y por último, quería hablar de la magia del proceso. Al final, la fotografía analógica en comparación con la fotografía digital es química, es alquimia. Necesitas medir temperatura, necesitas medir concentraciones. Todo esto si desde luego decidís animaros a hacerlo por vosotros mismos. Pero si preferís que alguien os lo haga porque no os fiáis de vuestro criterio, como es mi caso, os recomiendo llevarlo a un buen laboratorio como hago yo, que es Revelab Studio en Barcelona. Son rápidos, cuidadosos y siempre me sacan una sonrisa o unos nervios cuando me llega la notificación al correo electrónico. Y cuando por fin descomprimes esa carpeta y ves tus fotos escaneadas, hay dos opciones: o te llevas una alegría o te echas a llorar. Creedme cuando os digo que emocionados o emocionadas vais a estar. En cualquier caso, esa foto tiene un pedazo de historia y cada vez que vuelvas a esa foto, creedme que vais a recordar el momento. Cosa que siento que con la fotografía digital no sucede tanto. Así que para no alargar mucho esto, la pregunta del millón: ¿vale la pena disparar fotografía analógica en 2025? Mi respuesta es sí, y 1000 veces sí. Así que si estás dudando, si estás preguntándote si deberías dar el saldo, te recomiendo al 100% que lo hagas. Prueba, equivócate y sorpréndete. Eso es todo, mi familia analógica. Si os ha gustado el vídeo, darle like, y si sois nuevos por aquí, suscribiros. Y os dejo este vídeo a continuación, que creo que va muy al dedillo porque describo una cámara ideal para los que estáis pensando en empezar a disparar fotografía en analógico. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!